problema. Listo. Bueno. Bueno, vamos a empezar con choque, entonces vamos a ver algo teórico para después poder hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Bueno, decimos entonces que choque es un ensayo que se realiza cuando uno necesita, cuando una pieza trabaja al impacto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros, o sea, hay piezas dentro de una máquina, una maquinaria, que trabaja al impacto y entonces lo que nosotros necesitamos seleccionar es qué tipo de material vamos a utilizar para que esta máquina, para que esta pieza pueda trabajar a esa solicitación. Y otra de las cosas que también tenemos que considerar es a qué temperatura va a trabajar esa pieza, ¿sí? Porque, bueno, evidentemente nosotros sabemos que cuando le subimos la temperatura a un material, ese material empieza a trabajar de forma más dúctil, ¿sí? Por lo tanto, es importante conocer a qué temperatura va a trabajar esa pieza para poder saber cómo va a responder a estas solicitaciones de choque, ¿sí? Bueno, decimos entonces que choque lo que mide o lo que se puede conocer de choque, que es la tenacidad de un material, ¿sí? Y la tenacidad de un material se mide como la cantidad de energía que puede absorber ese material antes de fracturarse, ¿sí? Bueno, es decir, que la capacidad de un material para resistir cierto impacto sin ser fracturado. Bueno, decimos entonces que tenemos una máquina para pruebas de impacto, de choque, que puede ser un esquema como este, donde de esta máquina lo que tenemos es, esperen que sigo admitiendo gente, lo que tenemos entonces es un brazo, ¿sí? De un martillo o de un péndulo, como ustedes quieren llamarle, que tiene una masa, donde se la deja caer de una cierta altura, un H0, ¿sí? Que va a caer, va a golpear la probeta que está acá abajo, ¿sí? Por lo tanto, cuando golpee la probeta puede llegar a romperse, quebrarse, y si esto sucede, el péndulo va a seguir, este martillo va a seguir hasta otra determinada altura. Esta altura menos esta altura es lo que va a dar es la diferencia de energía potencial, la energía inicial que ha tenido el péndulo, menos la energía final que ha tenido al chocar contra la probeta y por lo tanto perder esa energía, ¿sí? Que es esa energía que ha absorbido el material o que ha perdido el martillo cuando golpeó la probeta, ¿sí? Bueno, las probetas pueden ser de esta forma, pueden estar colocadas de esta forma, donde en una cara se les hace un entalle, ¿sí? Como por ejemplo, el entalle puede ser de esta forma o puede ser de esta forma. Lo que se le hace este entalle es justamente para, esperen que admita gente, lo que se les hace entonces es este entalle es para facilitar el inicio de la fractura. No sé si queda, si me están escuchando porque quedó la imagen. Pero sí se ¿Sí siguen escuchando? Sí, profe, estamos escuchando igual. Bien, porque tengo la imagen parada.
No sé si ahí porque se me había borrado toda la imagen. ¿Ahí me están escuchando? ¿Y están viendo la pantalla? Sí, Y estamos profe, se viendo lo del escucha. probeto, es un ensayo de impacto. Sí, son los problemas que tenemos con Internet. Lamentablemente, son, a esta hora probablemente están usando muchos acá Internet y bueno, lamentablemente esta semana y la semana pasada hemos estado teniendo bastantes problemas con Internet, con la conexión de Internet. Bueno, decíamos entonces que este entalle que se le hace a la probeta es justamente para facilitar el inicio de la fisura y por lo menos que termine la probeta rota, ¿sí? Puede suceder que no le hagamos un entalle, ¿sí? en la probeta, por lo tanto, es probable que la probeta se doble cuando el martillo golpee la probeta, en vez de romperla, se doble la probeta y no se rompa. ¿Qué es lo que va a suceder con el martillo? Cuando esto suceda, va a golpear la probeta y lo que va a hacer es va a rebotar. ¿Sí? Cuando rebote, va a hacer lo mismo, se le va a medir esa altura de rebote, ¿sí? Y por lo tanto se va a poder sacar la diferencia de alturas o la diferencia de energía potencial. O sea que se puede calcular de la misma forma, ¿sí? Bueno, acá tenemos descrito entonces el ensayo, que se deja caer el péndulo, el cual golpea una probeta ubicada en la base de la máquina. Luego de golpear, el péndulo sigue camino hacia cierta altura. Las probetas que fallan en forma frágil se rompen en dos mitades, en cambio aquellas que son más dúctiles se doblan sin romperse. También tiene mucho que ver el entalle que se le hace a la probeta, ¿sí? Bueno, este comportamiento es dependiente de la temperatura y la composición química del material. Es decir, ¿se acuerdan que decíamos que un material que yo estoy ensayando, por ejemplo, a una temperatura ambiente, si yo voy aumentando la temperatura de ese material, voy a tener que ese material va a ir teniendo un comportamiento más dúctil. Ahora, si yo voy disminuyendo la temperatura de ese material, lo que voy a tener es que ese material va a ir teniendo un comportamiento más frágil, ¿sí? Por lo tanto, es importante el comportamiento del material con respecto a la temperatura a la cual va a trabajar la pieza. Por otro lado, también tenemos la composición química, es decir, no tiene la misma fragilidad o la misma ductilidad un acero, por ejemplo, que un cobre o que un bronce. Por lo tanto, también va a depender este comportamiento ante la solicitación del impacto, va a depender de la composición química del material, de cómo está hecho estructuralmente ese material, ¿sí? Bueno, por supuesto que como tenemos estas dos variables, que son la temperatura y la composición química, obliga a realizar un ensayo con probetas a distintas temperaturas para evaluar la existencia de una temperatura de transición dúctil frágil. ¿Qué significa esta temperatura de transición? Que bueno, que vamos a encontrar en cada uno de los materiales, ¿sí? De acuerdo a su composición química, vamos a encontrar que tienen una temperatura de transición donde me va a decir que esa temperatura de transición, para un lado de esa temperatura voy a tener un comportamiento dúctil y para el otro lado, o sea, a temperaturas más bajas de la temperatura de transición, voy a tener un comportamiento frágil. Y a temperaturas más altas de la temperatura de transición, voy a tener un comportamiento más dúctil, ¿sí? Por eso,
es que necesito saber cuál es la temperatura de transición de cada material. Bueno, los métodos para el ensayo de choque o de impacto podemos hacerlo con el método de Charpy, por ejemplo, que es una barra, una probeta que está simplemente apoyada, ¿sí? Que era lo que veíamos recién, está simplemente apoyada, tiene los dos apoyos que van a sostener parte de la barra para que cuando se produzca el impacto, o sea, la masa golpee la probeta pueda romperse, partirse por la mitad o doblarse, ¿sí? El otro método que tenemos es el método de choque de la barra, que es un método que está empotrada. Este método se lo llama método ISOT y la barra está, a diferencia de la barra de recién que estaba en forma horizontal, en este caso la barra está en forma vertical, está parada, está agarrada por dos mordazas donde el total de la barra, que son 75 milímetros, lo que queda empotrado, ¿sí? Es, bueno, acá no tiene la longitud, pero sí lo que queda salido o emboladizo de esa barra son 28 milímetros. Bueno, la diferencia es lo que queda empotrado. Luego lo que tenemos es que la masa va a golpear con un ángulo de 75 grados, va a golpear a 22 centímetros del voladizo que quedaba de la probeta, ¿sí? Otra de las diferencias que tiene este método con el método de Charpy es que en el caso del método de Charpy, la entalladura, el entalle, está en la cara opuesta a donde se produce el golpe, ¿sí? En el caso del método ISOT, el entalle está en la misma cara donde se produce el golpe, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, y esto se debe, ¿por qué? Porque en este caso, cuando se produce el golpe, sí se puede, como está en forma horizontal, sí se puede romper la probeta en dos. En este caso, si el entalle estuviera de este lado, del lado opuesto, como en el caso de Charpy, sería muy difícil que la probeta se rompiera. Por eso es que en el método ISOT, el entalle tiene que estar del lado de la probeta donde se va a romper, ¿sí? Profe, Bueno, sí, te escucho. una Hola. pregunta. La probeta, ¿es parte del ensayo de Charpy? Porque acá en el de Educo aparecía así y no terminé de entender si es un mismo ensayo o si es otra cosa. No te entiendo. Si la probeta, ¿La probeta es parte del método de Charpy o no? La que mostré hace un ratito. ¿está? Esa. Sí, Claro, sí, esta fíjate que el entalle, fíjate dónde está el entalle. Esta probeta es del método de Charpy, porque el entalle está al medio, ¿sí? Si vos te fijas, el entalle, ¿ves? Lo tenés ahí al medio, donde va a golpear la probeta y por lo tanto se va a abrir. En cambio, en este caso, fíjate que el entalle está más arriba, no está al medio. ¿Sí? Si esa era tu duda. bien, gracias. Bien, bueno, decimos que una medida de la tenacidad es la resiliencia que se determina dividiendo la energía absorbida, ¿sí? La energía absorbida sobre o dividido la sección de la probeta, ¿sí? Si tomamos la sección de la probeta, decimos que esta es la sección de la probeta. Por lo tanto, las unidades de la resiliencia van a ser kilogrammetro sobre milímetros cuadrados o joule sobre milímetros cuadrados. Nosotros vamos a trabajar más con joule que con kilogrammetros. Bueno, acá tenemos el resultado de varios materiales, ¿sí?
que se les ha hecho justamente lo que decíamos, se tomaba un material, de ese material se hacían diferentes probetas, a esas diferentes probetas se las sometía a diferentes temperaturas y luego se realizaba el ensayo. Ese ensayo justamente lo que va a ir mostrando es la curva que se va produciendo de acuerdo a la energía absorbida que va teniendo ese material de acuerdo a las temperaturas, diferentes temperaturas. En este caso, por ejemplo, fíjense, es un material que es el níquel, la diferente curva que tiene con respecto a un material como un acero, que tiene un 0,1% de carbono. Fíjense cómo es la curva, o por ejemplo, otro acero con 0,47% de carbono, cómo va cambiando la curva, ¿sí? Por eso es cuando les decía que este ensayo depende de la composición química, del material y por supuesto también de la temperatura. Fíjense, lo que nosotros estamos graficando es energía absorbida, que es en Joule, versus temperaturas en grados centígrados, ¿sí? Una de las cosas que les aclaro acá, y es para el parcial o para los exámenes finales, que no sé por qué razón hay algunos alumnos que me cambian, me ponen la temperatura en el eje de las Y y la energía en el eje de las X. Bueno, yo les digo que se los tomo como mal, porque en realidad lo que estoy necesitando ver es cuál es la temperatura de transición, que la voy a ver de esta forma. Si yo la temperatura la pongo acá, voy a tener que inclinar la cabeza para poder entender dónde está la temperatura. ¿Sí? No sé de dónde lo sacan, si lo bajan de internet, no, la verdad que no sé de dónde lo sacan. Bueno, yo lo que les digo siempre es que nosotros tenemos que hablar un mismo idioma técnico. Y ese idioma técnico significa que cuando yo estoy viendo un gráfico, estoy leyendo un gráfico, ¿sí? Y para leer ese gráfico tengo que hablar el mismo idioma. Es decir, si estoy poniendo que la energía está en este eje, entonces voy a entender que esto es energía y esto es temperatura, ¿sí? Por eso les pido, por favor, no me cambien los ejes, porque si me cambian los ejes se los voy a tomar como mal, ¿sí? Bien. Decíamos entonces que, vamos a ver si agrandamos un poquito más esto. Decíamos entonces que lo que nosotros necesitamos determinar es la temperatura de transición dúctil a frágil. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, una curva como esta, ¿sí? Donde acá en esta curva vamos a tener, vuelvo a repetir, el mismo material que va a ser diferentes probetas y que esas probetas se van a ir sometiendo a ensayos de impactos a diferentes temperaturas. Como se van a someter a diferentes temperaturas, me van a dar diferentes energías absorbidas. Esto es lo que me va a dar esta curva, ¿sí? Luego, por un método que ya lo vamos a ver en el práctico, es un método muy sencillo, yo puedo determinar, ¿sí?, la temperatura de transición de esa curva. Por lo tanto, cuando determino esa temperatura de transición, puedo decir que todo lo que esté por encima de esa temperatura de transición va a tener un comportamiento dúctil. Y todo lo que esté por debajo de esa temperatura de transición va a tener un comportamiento frágil, ¿sí? Bueno, en este caso podemos ver las diferentes composición química de los materiales. Por ejemplo, acá tenemos metales. Esto lo han visto ustedes, esto lo deben haber visto ya con el profe, ¿sí? Donde tenemos metales con un comportamiento de cúbico centrado en la cara o cúbico centrado en el cuerpo, ¿sí? O, por ejemplo, una aleación de alta resistencia. Fíjense que de acuerdo a este comportamiento,
¿sí? Vamos a ver que el material, el FCC, fíjense cómo se comporta estos materiales, cómo se comportan con respecto a los BCC, ¿sí? Fíjense el comportamiento que tiene. En el caso de los FCC, tienen mayor energía absorbida, fíjense a qué altura estamos con respecto a la energía absorbida, que los BCC o que los de aleaciones de alta resistencia, tienen mayor energía absorbida, pero fíjense que la curva no tiene un comportamiento como el que tenemos en este caso, donde está bien definida la temperatura de transición o bien definida las dos partes, que es el comportamiento dúctil y el comportamiento frágil, ¿sí? Se puede sacar de esta curva, se puede sacar perfectamente la temperatura de transición, pero fíjense qué diferencia tiene con el comportamiento de una curva ideal de un material, ¿sí? En el caso de las BCC, fíjense que tiene mejor definición de lo que puede ser la temperatura de transición, ¿sí? Pero en diferencia de los FCC, la temperatura absorbida es menor, ¿sí? La energía absorbida es menor y en la curva se empieza a correr, ¿sí? Para el lado de mayor temperatura. En el caso de las aleaciones de alta resistencia, tiene un comportamiento como, la curva tiene un comportamiento como las curvas FCC, pero fíjense que la temperatura, la energía absorbida es mucho menor, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que estas aleaciones son de alta resistencia, pero también este beneficio que tenemos, que son aleaciones de alta resistencia, influye en que son materiales más frágiles, que en este caso, donde a lo mejor pueden llegar a ser materiales con menos resistencia, pero son materiales más dúctiles. Bueno, tenemos también, en el caso, el comportamiento, acuérdense que estamos hablando de que el ensayo de impacto, decíamos que tenía influencia. Se va a terminar en 10 minutos, así que estén atentos para poder ingresar de vuelta, ¿sí? Decíamos entonces que influía la composición química como la temperatura en este ensayo. Bueno, acá lo que nosotros tenemos, un acero, ¿sí? Con distintos contenidos de carbono. Fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos un porcentaje de carbono de 0,01% y en este caso un 0,11%, ¿sí? Fíjense cómo la curva es un acero al carbono, pero la composición química cambia. ¿Por qué? Porque le estamos aumentando el porcentaje de carbono. Al aumentar el porcentaje de carbono, fíjense que la temperatura de transición varía. En este caso, por ejemplo, tenemos una temperatura de transición de, por lo menos acá, que será de menos 70 grados centígrados, ¿sí? Al aumentar el porcentaje de carbono, la curva se corre a más temperaturas y fíjense, en este caso, tenemos, por ejemplo, una temperatura de transición de aproximadamente menos 40 o menos 50 grados centígrados, ¿sí? Fíjense cómo se ha ido corriendo la temperatura de transición de acuerdo a los diferentes porcentajes de carbono. Si nos vamos a mayores porcentajes de carbono, fíjense cómo la curva se va aplanando, ¿sí? Se va achatando, va tomando esta forma, o mejor dicho, esta forma, porque cuando nosotros vamos agregando el porcentaje de carbono,
al acero, el acero se va haciendo más resistente y al hacerse más resistente se va haciendo más frágil, ¿sí? Por lo tanto, la curva va aplanándose. Si partimos de una curva con una temperatura de transición bien definida, como en este caso, al aumentar el porcentaje de carbono, esta curva se va aplanando. Y fíjense que, que se va perdiendo la definición de dónde estaría la temperatura de transición, ¿sí? Bien, por último, vamos a hacer un comentario de, por ejemplo, en el caso del Titanic, del barco, el Titanic, que era, bueno, que todos conocen, sí, que fue un barco que partió, fue un barco fabricado en Irlanda, que luego lo llevaron a Londres y de Londres partió para venir a América, ¿sí? En su viaje inaugural, el barco sufrió un daño, chocó contra un iceberg y esto hizo que el barco se hundiera, ¿sí? Bueno, al chocar contra el iceberg, el daño que causó fue en el casco y en seis de los compartimientos de la proa se rompieron. La temperatura del mar en ese momento, a esa hora donde chocó el iceberg, que fue más o menos a las 11:40 de la noche, la temperatura del agua era de menos 2 grados centígrados. Bueno, luego de haberse roto los compartimientos de la proa, se fueron inundando los otros compartimientos hasta que llegó a la fractura del casco, el barco se partió en dos y se produjo la pérdida de más de 1.500 vidas, ¿sí? Bueno, esto también fue un hecho porque la verdad que estas 1.500 vidas fueron la mayoría de gente que venía de clase baja y clase media. Generalmente, o sea, lo que sucedió es que tenían muy pocos botes y en realidad, en vez de llenar los botes con la cantidad de gente que decía, que se especificaba que se debía llenar, la llenaron con menos gente, por supuesto de clase alta, donde la clase alta además llevaba sus maletas y demás, y le impidió que subieran más cantidad de personas. Por lo tanto, sufrió una gran cantidad de pérdidas de vidas, ¿sí? Bueno, esto es al margen de lo que pasó. Bueno, como fue un barco donde nunca se supo bien qué es lo que pasó y siempre quedó en la historia el hundimiento de este barco, se lo buscó por muchísimos años hasta que fue encontrado en el año 85 a 3,7 kilómetros de profundidad, ¿sí? Se pudieron sacar algunas cosas del barco, hay algunas otras que dicen que prefieren no sacarlas, especialmente efectos personales de las personas que murieron o que viajaran en ese barco, por respeto a esas personas. Pero sí se le hicieron algunas pruebas metalúrgicas a el material con el que estaba hecho el barco, ¿sí? Se encontró o se pudo determinar que la temperatura de transición dúctil frágil del acero empleado en ese barco era de 32 grados centígrados. Acordémonos que la temperatura del agua a la cual estaba sometida ese material era de menos 2 grados centígrados. Fíjense entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos descubierto con respecto a lo que es la temperatura de transición, nos estamos encontrando que si la temperatura de transición era de 32 grados, ¿sí? Estamos más o menos por acá,
quiere decir que ese material estaba trabajando con un comportamiento frágil por esa temperatura de menos 2 grados. Bueno, esta temperatura de transición de 32 grados era para los especímenes longitudinales del casco. Y fíjense, una temperatura de transición de 56 grados para los especímenes transversales, ¿sí? Lo que siempre se dijo del Titanic, cuando partió el Titanic de Londres, se decía que era un barco indestructible porque se lo había hecho con un acero con alto porcentaje de carbono, ¿sí? O sea, era un acero muy resistente, ¿sí? Bueno, evidentemente, muchos años después se encuentra esta propiedad de la temperatura de transición, donde evidentemente cuando nosotros usamos un material con, en este caso, lo que veíamos del acero, con más porcentaje de acero, fíjense cómo va subiendo la temperatura de transición y por lo tanto, cuando lo hacemos trabajar a bajas temperaturas, el comportamiento de ese acero es un comportamiento frágil, ¿sí? Y por lo tanto, es lo que rompió, evidentemente, dicen que abrió el casco como si fuera una lata de sardina. Bueno, vuelvo a tener problemas con internet. En cualquier momento. Hola, sí, no sé si me escuchan. Sí, profe, se escucha. Bueno, en cualquier momento se va a cortar, pero para finalizar, esto nos hace entender por qué es importante conocer, si bien el Titanic tuvo otros problemas, no solamente el del material, sino hubo otros problemas, como que venía con incendio en algunas cabinas y demás. O sea, no es el único problema que llevó al hundimiento de ese barco, pero sí nos hace entender lo que significa la temperatura de transición y lo importante que es la temperatura de transición cuando estamos analizando un material que va a sufrir estas solicitaciones de impacto, ¿sí? Bueno, yo creo que se va a cortar en cualquier momento. Lo que podemos hacer es cortar acá y volver